Hola, yo soy María Eugenia Corso, la jefa del Departamento de Seguridad contra Incendios y Explosiones del INTI. Nuestro departamento está encargado de hacer ensayos de materiales, el comportamiento de los materiales frente al fuego, asistencias técnicas, formamos parte de organismos de comités de normalización, participamos en la redacción de normas, de códigos de edificación, entre otros trabajos que desarrolla el laboratorio. Dentro de los laboratorios que tenemos en nuestro departamento, ahora estamos en el laboratorio de resistencia al fuego. El grupo de trabajo está conformado en total por 12 personas, entre profesionales y técnicos. En el laboratorio de resistencia al fuego contamos con 3 técnicos del laboratorio, que son los que están a cargo de los ensayos y de llevar a cabo las evaluaciones de todos los elementos constructivos que vamos ahora a explicar y detallar el ensayo. En este horno, que es el que tengo detrás mío, lo que evaluamos son elementos de construcción, elementos de cerramiento que se utilizan en las edificaciones para darle seguridad a las personas en caso de un incendio. Estos elementos pueden ser desde muros de ladrillos, muros de bloques, muros de panelería liviana, hasta puertas, ventanas, cerramientos vidriados y cualquier otro tipo de elemento que se utilice como cerramiento en una edificación. Lo que evaluamos principalmente es que el elemento contribuya a contener el incendio dentro de un recinto o sectorizar varios recintos en caso de un incendio, y lo que evaluamos es la resistencia al fuego de ese elemento en un incendio real. O sea, el horno lo que está representando es un incendio real durante todo el tiempo del ensayo. El horno consta de 16 quemadores, 8 de cada lado, que una vez encendidos en su totalidad desarrollan en el interior una temperatura que va desde los 600 grados, que es la temperatura de un incendio plenamente desarrollado, hasta los 1000-1200 grados, dependiendo el tiempo de duración del ensayo. Lo que se hace en este horno es cerrar el horno, el frente del horno nosotros lo cerramos con un marco donde está montado el elemento que queremos evaluar en una obra soporte. En el caso de que sea una puerta, una ventana, se hace un muro convencional de ladrillo común y se monta el elemento tal cual va a ser utilizado en la obra. Es decir, que el elemento va a tener que contar con todas las partes que va a tener una vez instalado en la obra, que los cierrapuertas, los burletes, los picaportes o cualquier otra parte que conforme el elemento tienen que ser las mismas y no pueden ser cambiadas durante el uso común de ese elemento después. Esto es porque el elemento va a dar un tiempo de resistencia acorde a todos los elementos que lo conforman. Cualquier elemento puede dar después una falla en el caso de un evento o de un potencial incendio. Lo que quiero destacar es que este horno es único en el país, se encuentra en el país desde el año 2000 y en la región es un referente también. Si bien Brasil y Chile cuentan con algunos hornos, es un horno de referencia y hay otros países de Latinoamérica como Perú, Chile, que han enviado sus puertas o sus elementos o panelería de yeso y demás para ensayar en nuestro horno. O sea que eso es una cosa muy importante que a nosotros nos llena de orgullo. O sea que para nosotros es algo muy importante que tanto el INTI como el país cuente con un horno que además aporta mucho a lo que es reglamentación y seguridad y permite cumplimentar leyes y reglamentos, códigos de edificación de los distintos sectores del país, digamos provincias o distritos del país. Para ir ya al punto específico del ensayo, lo que hacemos, nosotros contamos con un programa, un software, donde está cargada una curva de ensayo que está normalizada. Hay una curva que está establecida por una norma ISO, que es la ISO 834, que es una norma que se utiliza en todos los países del mundo, es una norma es internacional. Todos los países del mundo utilizamos la misma curva en todos los hornos. Es una curva estandarizada, una curva logarítmica, donde el horno lo que hace es seguir los patrones de esa curva. Entonces el horno desarrolla durante todo el tiempo del ensayo las temperaturas para poder seguir esa curva que está escrita en una norma y elaborada en una norma. En el horno nosotros vemos que hay tres barrales en el interior. Esos barrales lo que tienen adentro están protegidos por una manta cerámica, pero en el interior hay distintos termopares, que son los sensores de temperatura que van siguiendo la temperatura del horno durante todo el ensayo. Entonces lo que nosotros vamos a ir viendo es que el horno vaya siguiendo la curva que está normalizada y que ya está, digamos, la curva teórica que está establecida
que esa curva no es ni más ni menos que la curva que abarca todos los posibles tipos de incendio. O sea, se ha estudiado a lo largo de los años distintas tipologías de incendio de acuerdo a los usos y a los materiales y que puede haber en un lugar. Entonces todas esas curvas estarían debajo, digamos, estarían como englobadas dentro de esa curva que se estableció como una curva tipo. Después hay otros tipos de curvas, como por ejemplo una curva para hidrocarburos, que si el elemento va a ser usado en una instalación donde hay hidrocarburos, es otro tipo de curvas, pero es para un uso muy especial y específico. Digamos, en la normalidad, para el uso de edificación civil, usamos esta curva que es la ISO 834. Lo que sucede dentro del horno, nosotros lo que hacemos es montar el elemento, cerrar el horno con el marco y el elemento que queremos evaluar. Entonces queda toda esta ventana queda cerrada, se enciende el horno, se empieza a seguir la curva, a los 5 minutos, más o menos 10, ya estamos en unas temperaturas de 600, 700 grados, que es la temperatura de un incendio plenamente desarrollado. Y lo que se va a evaluar es todo lo que pasa del lado no incendiado. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es evaluar elementos, ya sea, por ejemplo, una puerta que va a estar cerrando una habitación de un hotel, una puerta de una caja de escalera, un muro que va a sectorizar un área de otra. Entonces yo puedo tener la gente protegida en un lado donde no está ocurriendo el incendio y del otro lado está ocurriendo el incendio. En el caso de las cajas de puerta de escalera, yo voy a estar tratando de ver el lado no incendiado sería el lado de la caja de escalera, donde la gente va a estar evacuando, entonces el incendio va a estar del otro lado. Entonces del lado no incendiado, que es donde yo tengo que tener la seguridad para las personas, vamos a evaluar tres parámetros. El pasaje de gases calientes o llamas o gases inflamables que no pasen del sector incendiado al no incendiado, la integridad del elemento, o sea, si es una puerta que no se abra, si es un muro que no se fisure y que no pasen, digamos, que no se abra la puerta y que no se rompa un vidrio. Y por último, las temperaturas que voy a tener del lado no incendiado. Las temperaturas del lado no incendiado se evalúan las temperaturas promedio o las puntuales en distintas posiciones que la norma prevé. El elemento se colocan los termopares, los sensores en la cara no expuesta, y se evalúa que ese sensor nos va a dar un valor que no tiene que superar un determinado valor por sobre la temperatura ambiente que tengamos ese día en el laboratorio, que son 180 grados por sobre la temperatura ambiente aproximadamente. Entonces, mientras el elemento cumplimente esas tres cuestiones, yo voy a poder decir que todavía el elemento está cumpliendo una resistencia al fuego. ¿Cuál va a ser el valor final? Me lo va a dar el tiempo en el que todos esos valores no van a verse alterados. O esos parámetros no va a haber una falla en el elemento. Entonces, el momento en el que alguna de las tres cuestiones falla, ahí es donde yo voy a dar por finalizado el ensayo y voy a obtener como resultado la resistencia al fuego de ese elemento. Según nuestra legislación o nuestras reglamentaciones, nuestros elementos acá en el país clasifican como FR30, 60, 90, 120, 240. En otros países podemos encontrarnos con algunos elementos que dicen 15, por ejemplo, porque también clasifican 15 minutos. En el caso particular de nuestro país también de la industria naval, hemos evaluado paneles para el sector naval, sí se prevé una clasificación de 15 minutos, pero eso es para usos muy, muy específicos. Para los usos comunes tenemos 30 minutos, 60, 90, 120 y dependiendo el uso, si es caja de escalera, puerta de habitación de departamento, hay distintos requerimientos de acuerdo al código de edificación o la legislación que lo esté solicitando. Como para complementar también algunos de los ensayos que podemos hacer dentro del horno, también evaluamos protección estructural. Una de las cosas que se pueden evaluar son perfiles metálicos, puede ser un perfil T, un perfil C, lo que sea, y se evalúan distintos métodos de protección de una estructura. En ese caso ya no estamos hablando de sectorización o de protección de una caja de escalera, sino que estamos hablando de que una estructura metálica no colapse durante el transcurso de un ensayo, de un incendio. Lo que estamos ensayando entonces es esa estructura protegida por diferentes métodos, desde métodos de una pintura intumescente,
pasando por un emplacado, por proyección de cementicias. Hay diversos métodos de protección estructural. El más llamativo, por lo menos cuando hacemos el ensayo, es el de pinturas intumescentes. La pintura intumescente no es más que una pintura que se coloca siguiendo un método muy específico y muy cuidadosos en el caso de protección estructural. Hablamos de espesores muy chiquititos, de micrones, que las empresas los miden, y durante el ensayo lo que hace esa pintura es expandirse. Por ahí pasa de micrones a 20-25 centímetros de espesor durante el ensayo, se infla y está protegiendo el acero del elemento que estoy evaluando. En ese caso lo colocamos directamente dentro del horno, envuelto totalmente por las llamas, digamos, y por el calor del horno, y cerramos con un muro ciego el horno. Se colocan termopares para censar la temperatura dentro del alma del perfil en distintas posiciones, también previstas por la norma, y con esos termopares vamos censando la temperatura que va adquiriendo el perfil durante todo el ensayo. Y en ese caso la falla se va a dar cuando el perfil llegue a la temperatura de falla del acero, que serían 540 grados aproximadamente, que es cuando pierde sus propiedades mecánicas el acero. Entonces lo que hay que tratar de lograr durante la protección estructural, es que esa protección lo que busca es proteger al acero durante un determinado tiempo, durante un determinado lapso de tiempo, para que el acero no tome la temperatura no alcance o disminuir el tiempo en el que alcanzaría los 540 grados si no estuviera protegido. Entonces, bueno, ese es otro de los ensayos alternativos que podemos hacer y que también son interesantes, como también evaluar dentro del horno armarios de seguridad, donde se colocan elementos químicos. Lo que también es un ensayo muy atractivo es el de los elementos vidriados. Bueno, acá les quería mostrar, para un poco demostrar el comportamiento de un vidrio resistente al fuego. Este es un vidrio resistente al fuego, no para llama. Hay otros que son para llama, que son los vidrios armados, que solamente protegen contra el paso de la llama, pero no aíslan térmicamente. En este caso, para que sea resistente al fuego, tiene que aislar térmicamente. Bueno, acá como se puede ver, es un vidrio que tiene muchas capas, acá son 6 capas, y entre medio hay una capita blanca, que es un gel, que durante el ensayo se va calentando cada una de las capas y se van rompiendo, y este gel lo que va haciendo, vamos a ir viendo, acá un poco se ve que hay un poquito blanco, esto fue por el paso del tiempo, que se fue quebrando un poco el gel, pero lo que va pasando es eso, que se va poniendo todo blanco al final del ensayo. Es lindo de ver el ensayo porque se ve al principio todo rojo y después se va ampollando y se va viendo capa por, digamos, cómo se van a ir generando químicamente, cómo va actuando el gel frente al calor, y se va quedando todo blanco, y ahí sí es que va aislando, digamos, y se logra una aislación térmica. Pero lo importante, y que es para destacar, es que no es solamente el vidrio el que tiene que cumplir la función de resistencia al fuego, sino el conjunto del cerramiento. Entonces siempre acá participan las empresas, no solo los fabricantes de vidrio, sino también los fabricantes del perfil, del marco, de la estructura donde va a estar colocado el vidrio, porque el que tiene que cumplir la resistencia al fuego es el conjunto. El vidrio puede ser muy bueno, pero si después el perfil en el que está montado no soporta, va a fallar igual porque se va a caer. Entonces, bueno, son cosas que forman parte, al igual que había mencionado de las puertas, que todo el conjunto es el que tiene que ser evaluado tal cual va a estar en la obra. Para mí, en lo particular, fue un lugar donde yo me desarrollé profesionalmente, donde yo crecí profesionalmente y donde me capacité en un área en la que no creí que existía. Cuando yo me formé como profesional, como ingeniera química, la verdad que no tenía conocimientos de esto específico y que solo se da acá, porque la realidad es que solo se da en el INTI. Esto particularmente mi tarea, lo que es seguridad contra incendios o evaluación de materiales, así que para mí es súper importante el mantenimiento y el desarrollo de este laboratorio por la contribución de tanto a los profesionales que nos formamos acá, que no vamos a adquirir esta formación en otro lado más que en este lugar, como para todas las industrias o empresas que necesiten evaluar sus productos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Paulo Thompson, trabajo en el Centro Textiles del INTI desde el 2007, hace 18 años.
y estoy en el equipo del laboratorio de modelos 3D, de lo que se hace en los estudios antropométricos a partir de escáneres 3D. Uno de los trabajos más importantes que hemos hecho es el estudio antropométrico, que hay una ley de detalles que está asociada al estudio que se le asignó al INTI, y ese estudio se viene haciendo desde 2015. Se hicieron una medición de 13.000 personas en toda la Argentina, en 23 provincias. Se recorrieron 15.000 kilómetros con estos escáneres 3D que ahora se los voy a pasar a mostrar. Bueno, acá contamos con 2 escáneres, están dispuestos en modo pegados para hacer demostrativo. Acá tenemos cómo la persona se ubica en 4 columnas con 16 sensores. En 15 segundos el escáner toma una impresión de los puntos en 3D del cuerpo y genera un modelo tridimensional que en pocos segundos obtenemos entre 400 y 1000 medidas del cuerpo humano. Esas medidas, a su vez, se hace una encuesta previa preguntándole el nivel socioeconómico, si hace deporte, qué alimentación tiene, cómo es el grupo familiar y demás. Y esos datos después se cruzan con las medidas corporales de la persona que fueron sacadas con el escáner. Todos estos datos se tratan estadísticamente y se generan tablas donde se pueden saber las coberturas de cuál es la coincidencia de 2 medidas de por ejemplo, del cuerpo, un contorno de pecho y un contorno de cintura de una persona, y cuáles son las más repetidas en determinada medición. Eso nos permite generar tablas que a su vez nos dicen cómo está formado el cuerpo, cuáles son los morfotipos y digamos, en términos de lo que son las prendas, ir más a lo que es el ajuste más correcto sobre la medición de las personas. Acá tenemos un cilindro y unas esferas, con esto se calibran los escáneres. También contamos con un tachímetro y una balanza, y todos estos datos los procesamos acá en el laboratorio. Acá nosotros lo que hacemos es generar la extracción, y eso es lo que tarda el escáner en medir un modelo recién escaneado, ¿no? Acá lo vamos a hacer acá. Bueno, la particularidad que tienen estos escáneres es que con solo escanear una sola vez el cuerpo, después nosotros podemos modificar acá los programas. ¿Qué vamos a medir? Podemos medir algo que tenga que ver con la indumentaria, o podemos medir algo que tenga que ver con el deporte, la salud, o algo relacionado con la ergonomía, aplicado a lo que son los muebles, los espacios de trabajo, y todo eso lo podemos ir cargando acá, como también diferentes tipos de prendas. Pueden ser prendas como trajes o prendas para gimnasia, o otro tipo de prendas. Entonces también se pueden hacer medidas especiales, fajas, digamos, ver evolución de cómo un cuerpo va cambiando en función de las secciones, de los volúmenes también. Acá. Y todas las medidas las tenemos acá. Por ejemplo, ven ahí, nos va marcando la línea donde está midiendo y cuál es el valor al lado. Esto lo realiza el escáner en 15 segundos por cada persona. El estudio en general demora más o menos 6 minutos entre todas las preguntas que se hacen y el escaneo. La persona lo tiene que hacer en ropa interior, sola, con todo cerrado, no necesita que alguien esté tocando, ni midiendo, ni nada. Y después esto, digamos, se hace la compilación de todos los datos. Escáner de pie, que bueno, estamos con un tema de una actualización del software, pero acá se coloca el pie y lo que genera es un modelo 3D del pie en la pantalla. Es un escáner de pies. De pies. Y después deberíamos adquirir en algún momento algún escáner de manos y de cabeza, porque también son específicos de esas partes, ¿no? Estos no servirían, los corporales, para hacer mediciones de cabeza, la distancia entre los ojos, las orejas, el contorno craneal y demás. No hay en el país de este tipo de escáneres. De hecho, no solo nos han consultado empresas grandes que por ahí que estaban viendo la posibilidad de comprar uno o hacer para que les sirva en su planta. Por ahí tienen más de 2.000 empleados y entonces
justifica, sino que también de otros países. De Chile nos llamaron varias veces, de la universidad, también de Paraguay. Incluso para el deporte puede ser. Sí, tal cual, para el deporte, para salud. O sea, nosotros ya estamos en contacto con la gente de la Universidad de Santa Fe por temas salud, diabetes y de nutrición infantil, y también hemos tenido reuniones con el ejército por temas de hecho hemos medido 600 personas en el Campo de Mayo de una escuela de ejército. Pero también estamos en nuevas reuniones por el tema de indumentaria y también está el tema de entrenamiento y demás. Tengo una curiosidad, ¿qué es todo este equipamiento o todo esto que está en esta área? Bueno, este es un telar que es totalmente programable, si bien es de madera, es para pequeñas producciones y sobre todo es para la parte de desarrollo, porque uno puede hacer cualquier tipo de ligamento, lo puede programar. Todo esto se adquirió, digamos, con un proyecto con financiamiento, un FONARSEC, donde era un consorcio público-privado, y lo que buscaba era valorizar toda la cadena de valor de las fibras camélidas. En especial trabajamos mucho con la provincia de Catamarca, donde había distintas empresas que trabajaban haciendo el hilo, estaba todo lo que tenía que ver con valorizar la fibra de llama y de otros camélidos. Y ver, digamos, la potencialidad de uso, porque tienen, digamos, algunas dificultades, no es una industria que está totalmente desarrollada, y ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con el cardado de las fibras para sacar las fibras duras que pueden pinchar, hacer todo el desarrollo del hilo, era algo pendiente en ese eslabón de la cadena, y nosotros ahí hicimos todo el aporte desde lo textil para que los hilados puedan de alguna manera poder tener un potencial mercado. 5, 4, 3, 2, 1.